el día de ayer en la Asamblea. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo? Bienvenido, licenciado. Un placer. Gracias, Patricita. Más bien un placer estar con ustedes y qué bueno que esté lloviendo. Hemos esperado esto por varias semanas, varios meses, todo seco. Yo creo que era necesario para amainar pues estas temperaturas altísimas. Señor Vela, un saludo para usted, para Diego, que también les acompaña en la mañana, y a toda la audiencia. Bueno, sí, tenía que ser un poco particular y distinto a la tradicional lo de ayer. De hecho, el propio proceso electoral fue muy rápido, muy sumario. El gobierno también tendrá un corto plazo de 18 meses de acción. El presidente electo Daniel Noboa, haciendo justicia a aquello, también ha resumido su discurso. Nos hemos separado de aquellos discursos largos, pomposos, llenos de retórica y que jamás llegan a cumplirse. Ha sido un discurso de alrededor de unos 8 o 10 minutos. Ha sido pragmático en su mensaje. Esperemos que ese pragmatismo se traduzca a sí mismo ya en sus acciones. Él ha destacado que aquellos ministros que le van a acompañar están haciendo un esfuerzo patriótico. Yo creo que sí, en otras épocas a lo mejor no, por las circunstancias por las que está pasando el país. Son muy complicadas, son absolutamente extremas, como la radio. Tiene un déficit increíble el actual 45.000 millones de dólares, licenciado Ciro. De deuda, es increíble, ¿no? Deuda externa nomás, ¿no? Sí, de deuda externa. Este mismo gobierno se ha endeudado muchísimo y no hemos visto la obra pública, no hemos visto medicinas en los hospitales. Por lo tanto, yo creo que sí es un trabajo absolutamente fuerte lo que se le viene al presidente Noboa. Mucho se ha cuestionado el haberse unido al correísmo, al Partido Social Cristiano también, pero básicamente el correísmo, porque la campaña estaba precedida de aquello, del o eres correísta o no eres correísta, y aquí lo habíamos mencionado. Y muchos votaron por aquello, no a favor de Daniel Noboa, sino simplemente porque son anticorreístas. Anticorreístas, y él ha dado un mensaje que él no es anti, sino que él es pro. Y yo justificaría aquello porque creo que es el momento de bajar la confrontación política. Por lo menos, creo yo, unos 6 meses durará esto, porque no va a durar todo el gobierno. Por supuesto. Ser francos, cada uno tomará su camino. Y ya mismo, en pocos meses, para la próxima elección presidencial, el Partido Social Cristiano irá por su lado, el correísmo irá por el suyo. Con miras a las elecciones del 2025. A las elecciones del 2025, no con miras al éxito del gobierno de Noboa ni al éxito del país, porque por lo general esto no se lo ve. El egoísmo siempre existirá y los apetitos políticos de cada organización ya se pondrán de manera evidente en las próximas elecciones inmediatas. Lo que pasa es que el pueblo no percibe estas alianzas como lógicas, al contrario, hay lógica. No podemos hacer las 51 asambleístas, a un lado, cuando ellos son los protagonistas para el cambio de importantes actitudes en el Ecuador por parte del mandatario. Necesitamos esos votos. 51 votos en la asamblea, la primera minoría, la Revolución Ciudadana, y en el contexto de la segunda vuelta electoral 48% de recepción de votos, y en la primera vuelta electoral el 33%, es decir, es una gran parte de la ciudadanía y de la población que está representada por estos asambleístas y con los que deberían tener los acuerdos mínimos. Esperemos que así se den en cuanto a las leyes económicas urgentes, en cuanto a la aplicación de normativas mucho más fuertes para los extorsionadores, por ejemplo, para quienes secuestran, para quienes asesinan, para quienes están poniendo en zozobra al país. Estas normativas tienen que ser absolutamente fuertes para tratar de disuadir el delito, complementariamente, por supuesto, con medidas económicas que puedan generar algún tipo de empleo. Esto siempre es un caballo de batalla para todos los gobiernos y por lo general no terminan consolidando, pero sí se requiere la generación de fuentes de empleo para intentar reemplazar esta actividad delictiva con alguna fuente de empleo. Muy complejo, porque para muchos jóvenes que ya han sido contaminados y ya dedicarse al robo, dedicarse a la extorsión o al microtráfico es mucho más lucrativo que tener un empleo, pero hay que intentar hacer aquello, y hay que intentar hacerlo no en este proceso, en este gobierno, en esta transición, sino dejar una política pública de mediano y largo plazo. Licenciado, ¿qué le dice el hecho de que alguien diría una de cal y una de arena, la imagen del presidente, la imagen de familia, aunque el gran ausente de la ceremonia
ceremonia fue don Álvaro Noboa, papá. ¿Qué le dice este concepto de verle a la primera dama, de verle a los tiernos bebés todavía, acompañando a su padre en esta posesión? Yo creo que fue una de las cosas más bien en positivo, lo veo yo, la ternura de ver a los niños, y fue algo simpático. A uno de sus pequeños se le había perdido uno de los zapatos, sostenía uno de los del sable. No es que se lo robaron, se le cayó, ¿no? Bueno, los memes ya decían otras cosas, ya sugerían que las alianzas provocaron aquello, pero claro, esto es parte de nuestra forma de ver, también los ecuatorianos tenemos esa chispa para sacar pues noticias o memes que nos sacan una sonrisa. Yo diría que eso fue lo agradable, lo simpático también, lo desagradable, todas estas posturas, ya no solo el día de ayer con la vicepresidenta de la República, el momento que entregaban las credenciales, no tenían prácticamente contacto ni siquiera visual, peor de palabra, ella también haciendo una especie de desaire al protocolo, al almuerzo que el presidente de la República ofrece a las delegaciones internacionales y a todos los invitados nacionales en el Palacio, y ella pues se va a comer en Iñaquito, en un mercado. Yo creo que esa ruptura es absoluta y no los volveremos a ver juntos en Santa Paz mientras... Pero con esas actitudes, ¿quién puede hacer una tregua? Bueno, esperemos que de pronto pase, pero yo he seguido un poco la forma de pensar de la señora vicepresidenta, y sí es de extrema derecha, diría yo, con ciertos tintes que van en contra, yo diría, de lo que el propio presidente Noboa señala. Él habla de que él no es anti nada, y entonces no van sintonizando ya en lo político, y menos van a sintonizar en sus funciones. Todavía no sabemos del decreto ejecutivo qué es lo que le va a encargar a la señora vicepresidenta, pero entiendo que se ha mantenido en el tema de encargarle el tema de desarrollo de los migrantes, pero veamos qué es lo que pasa. Sin embargo, de que yo en la realidad creo que en este país ya deberíamos eliminar la figura del vicepresidente. Mire, el vicepresidente actual, nada más, ¿no? Decorativo, el presidente de la República varias ocasiones ha salido del país, ni siquiera le ha dejado un encargo, ni siquiera se ha puesto al frente de la presidencia de la República. Bien se podría contar con el ministro de Gobierno, que es la persona más cercana y que es la que esté en funciones permanentes en lo administrativo, para reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal, y obviamente en caso de ausencia definitiva, y a la actuación de la propia Asamblea. Pero sí hay que decirlo también, no es que queremos minimizar los votos que pueda haber aportado la candidata a vicepresidenta cuando era candidata y ahora vicepresidenta, pero la figura era Noboa, era el candidato a la presidencia, y esta señora, no sé, de la noche a la mañana comenzó a hablar en contra de lo que decía el presidente electo ahora y en funciones, Daniel Noboa. Sí, bueno, y además que hay que decirlo, no fue un proyecto político para las próximas elecciones, fue un proyecto político, y Daniel Noboa no es que tenía ni adversión de la gente. Yo recuerdo claramente que se conversaba y se decía, nos parece una buena persona, creo que va a ir madurando y en las próximas elecciones será un candidato sumamente fuerte, pero las circunstancias de la muerte de Fernando Villavicencio trastocaron muchos temas, trastocaron a diferentes candidatos que tenían opciones de pasar a la segunda vuelta, y claro, fue la opción que se escogió con más del 52%, y creo que él tampoco esperaba tener una candidata, una vicepresidenta o candidata y ahora vicepresidenta que sea contradictoria a sus pensamientos. Licenciado, ¿qué opinamos de los ministros? Los nuevos ministros no se han nombrado a todos, están una gran mayoría, faltan todavía por nombrarlos. Muchos dicen sin experiencia. ¿Qué opina usted? Lo ha dicho el presidente de la República, Daniel Noboa, que es la primera vez que hay una gran cantidad de mujeres y una gran cantidad de jóvenes en el gabinete de ministros. Esperemos que la juventud, el ímpetu, el deseo, como él mismo en su mensaje señalaba, que algunos ven que la juventud puede ser algo negativo, pero él lo ve más bien en positivo por la fuerza, el ímpetu de trabajar y de tomar acciones concretas. Él ha señalado que él es un hombre de revisar índices y que lo va a hacer con su gabinete, es decir, que estará siempre permanentemente monitoreando el trabajo de cada uno de ellos. Sí veo un poco complejo porque la función pública es muy absorbente, es como un monstruo de 1000 cabezas que puede destrozar a cualquier persona que no tenga experiencia, el temple y la firmeza para tomar acciones y decisiones concretas, pero esperemos que esto sea suplido con el estudio. En la función pública hay que estudiar, leer, revisar documentación,
revisar procesos del pasado, corregirlos, mejorarlos. Esto no es un tema de llegar y firmar lo que me pone el funcionario de carrera, sino ponerse a estudiar y a conocer a ciencia cierta cuál es la función de cada uno de sus ministerios. Y de paso no hay espacio para equivocarse, hay que ser muy concreto. No hay espacio, no hay espacio. Licenciado, tenemos a las 7 de la mañana, 27 minutos, estamos dialogando con el licenciado Ciro Gómez. Escucho a varias personas, esto vaya en lo interno, también quiero referirme sobre el asunto, la ambición, la desmedida ambición de algunas personas. Hay más de 10 posibles candidatos a ser gobernador de la provincia de Tungurahua, pero yo quiero irme a esto. Hay varias voces que dicen que la importante votación de Tungurahua a favor de Noboa nos da derecho a los ambateños y tungurahuenses a por lo menos atención preferencial y alguna representación ministerial. En el pasado hemos tenido ministros y no ha pasado nada a nuestro favor. ¿Usted cree que el gobierno debe atendernos prioritariamente por la votación? ¿Qué cree usted? Bueno, ya tuvimos un ejemplo con Guillermo Lasso, ¿no? Él jamás fue consecuente con la provincia de Tungurahua. Hemos hablado en otras ocasiones de una gran cantidad de cosas que han quedado pendientes. Yo aspiraría que Daniel Noboa tome en consideración aquello. Incluso en la campaña electoral se hablaba de sus raíces ambateñas, raíces pillareñas por parte de su abuela paterna, etcétera. Y creo que sí es el momento de que Daniel Noboa tome en consideración a personas valiosas de la provincia de Tungurahua. No hemos tenido mucho éxito históricamente con los ministros, ¿no? Muy pocos, muy puntuales. Uno que se me viene a la mente, y Ángel Polibio Chávez, por ejemplo, que fue ministro de Trabajo en la época de Yamil Maguad. Luis Pachano Carrión, que fue ministro de Educación. Pero estamos hablando ya de los años 70, claro, ¿no? Es decir, que muy pocos. Y tenemos gente muy valiosa. Ojalá Daniel Noboa en esto pueda tomar en consideración, porque veo que en el gabinete casi nadie es conocido, y en la provincia de Tungurahua no tenemos. Hay subsecretarías, hay direcciones nacionales, hay representaciones a diferentes organismos como el propio IES, etcétera. Ojalá Tungurahua sea tomado en consideración de ese respaldo que ha recibido, y de no ser así, al menos que se prioricen temas como, por ejemplo, la apertura de la vía a Riobamba, que es una vía no para los tungurahuenses, claro, solamente para todo el país. Es una vía nacional. Una vía nacional, que desde que se arregle el trayecto desde Guaranda hasta Guayaquil, todo destrozado, el transporte público, el transporte pesado. Pero con las arcas vacías es difícil. Si no al menos por ser una vía de conexión entre nosotros y la costa. La vía a Baños, que siempre hablamos, ya es necesario. Ha crecido muchísimo el turismo en Baños por los problemas que tenemos en la costa. Mucha gente está optando por irse a Baños, pero es una vía interminable en cuanto al tránsito vehicular. Ese tipo de cosas pragmáticas preferiría antes de que nos pongan un ministro tungurahuense, claro, porque creo que hay que ser más pragmáticos. Necesitamos lo que hay que pedir es un buen gobernador. Tangibles. Un gobernador que represente, gestione directamente, ¿no? Que gestione directamente con él. Entendería yo que va a ser alguien que represente su propio estilo. Será a lo mejor una persona joven, una persona del ámbito profesional privado, porque así estoy viendo en la mayoría de los ministerios, pero que le pongan ese deseo, que se gestione, que tenga contacto directo con el presidente de la República y que tenga contacto también con sus ministros de Estado. No necesariamente de ADN, ¿no? Podría ser un correísta incluso, porque hay alianzas, o alguien del Partido Social Cristiano. No creo que llegue a ese punto de nombrar un correísta, pero todo es posible en política, todo es posible. Puede ser social cristiano, correísta, es verdad, pero según veo la composición de su propio gabinete, yo creería que eso no va a ocurrir, porque yo sí estoy absolutamente claro. Creo que 5 o 6 meses durará este tema de esta alianza, esta luna de miel, que yo no la veo mal por lo que señalaba. Hay que empezar con un poco de calma. Recuerden lo que le pasó a Lasso. Por eso es que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ayer le dice que en la vida hay que aprender a cumplir la palabra. Ya ellos ya se pusieron de acuerdo. Él iba a ser el presidente de la Asamblea en unión claro, con social cristianos y correístas. Como viene una avalancha pública de crítica porque votaron por Lasso por la misma circunstancia en contra de Correa, le dicen, pero ¿cómo es que usted va a pactar con el correísmo? Y se baja y le nombra a la señora Yori, hace una alianza de la noche a la mañana en menos de 48 horas. Pero yo creo que Daniel Noboa en esto sí ha tenido la virtud de ser frontal, de no estar por las ramas y decir, sí, necesito de esta mayoría
porque imagínese quedarse con 76, 77 votos, y ahí es cuando empiezan los vivarachos, no, se bajan 10, ya se queda sin mayoría, me dan esto, me dan una gobernación, me dan un ministerio, y empieza a tener problemas la aprobación de una normativa. Esperemos que sean francos también los del otro lado, tanto la Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano, y apoyen las normativas que de hecho serán presentadas para el beneficio del país. No creo que sea lo contrario. Licenciado, los estamos mirando. En este momento es otro escenario, es otra circunstancia, es otra situación. Aquí ya están los ojos de millones ecuatorianos en los asambleístas y también en el gobierno. Así que las cosas hay que hacerlos por la derecha. Definitivamente, nada por la izquierda, nada por debajo de la mesa, nada de coimas, porque estamos observando. Y para terminar, licenciado Ciro, recomendaciones, padrinazgos, palanqueos a las puertas de un nuevo gobierno. Hay mucha gente en el medio buscando pescar en río revuelto. No sabemos para qué quieren ser gobernador en Tungurahua. La dignidad ha sido desprestigiada por tantas denuncias de venta de cargos públicos en Tungurahua. ¿Usted cree que en este momento se puede recuperar la imagen de la gobernación? Antes era un orgullo ser gobernador, licenciado. Sí, el otro día conversábamos con mis padres, en realidad, cómo era, ¿no? Pues el gobernador, una persona representativa, pero prestante, que era un eje, era el fiel de la balanza en muchos temas políticos, sociales, ejecutivo, que tenía pues presencia en el propio gobierno nacional. Eran auténticos representantes del presidente de la República. Yo creo que sí hay que revalorizar este espacio, porque no puede ser simplemente para gestión de cargos públicos o para acomodo en las diferentes direcciones. Y con esto no estamos menospreciando a nadie, licenciado. No hablamos de nadie en particular, porque esto no es de ahora, ya se ha venido dando desde hace algunos años. Han habido gobernadores que no han sido representativos, y yo creo que es el momento de que esto cambie y que se tenga personas absolutamente adecuadas y que nos representen a los ambateños y tungurahuenses. No quisiera que se vaya sin exhortar. Me encantó cuando usted dice, yo veo con buenos ojos estas alianzas en la Asamblea, y a muchos les disgusta eso. Dice, nosotros votamos de manera anticorreísta y el presidente tranquilamente está haciendo pactos con ellos. Démosle un voto de confianza. Necesitamos confiar en el presidente, necesitamos apoyarlo. El éxito del presidente es éxito del pueblo ecuatoriano. Totalmente. Es que también debemos pensar lo que decía al inicio. En la primera vuelta el propio correísmo obtuvo el 33%. Luego se amalgaman los antiderecha con el 48%, que votaron por Luisa González, y del otro lado el 52% los anticorreístas. Es decir, que el país está partido en dos. No podemos dejar de conversar con la otra casi mitad prácticamente, ¿no? Debemos llegar a un acuerdo mínimo, porque el país lo requiere de manera urgente. El propio correísmo, si tiene intereses políticos en las próximas elecciones, tiene que portarse bien, pues, y tiene que ayudar a enrumbar y a generar normativas que un próximo posible gobierno, para ellos o para cualquiera, sea lo mejor para poder tomar una acción positiva en lo administrativo. Y si no, ¿qué van a gobernar? Las cenizas. Estamos a punto de desaparecer como Estado. Estamos gobernados por un narcotráfico que se ha tomado casi todos los estamentos del Estado. Muchas todavía no son evidentes, pero así está ocurriendo. O sea, si es que no son generosos con el país, no van a ser generosos con su posible propio gobierno o plan de gobierno, si es que se presentan para las próximas elecciones con posibilidades de éxito. Vemos que se están fraccionando, vemos que tienen dificultades internas, vemos a Pavel Muñoz acusado de participar en la campaña electoral. Esta semana tiene que resolver este tema en el Tribunal Contencioso Electoral. En Manabí creo que tuvieron una reunión política, no asistieron ni el alcalde de Guayaquil, ni la prefecta del Guayas, ni los de Pichincha. Es decir, que ellos internamente deben también hacerse un mea culpa y pensar que si llegaron a un acuerdo político tienen que hacerlo con franqueza, porque como bien dice don Osvaldo, y esto lo he escuchado de muchísimas personas, usted bien lo ha sintonizado, estaremos pendientes de lo que va a ocurrir, y si una vez más van a ponerle piedras en el camino a este nuevo gobierno que no se lo merece, porque es un gobierno de transición. Muchas gracias, sus comentarios siempre son bien recibidos, licenciado Ciro Gómez. Ha sido un placer, cuídese mucho, volveremos a conversar. Gracias, buenos días. Siempre un placer. En vivo, el licenciado Ciro Gómez ha estado con nosotros en el noticiero más importante de la región.